¿Cuántos millones de latinoamericanos en edad escolar sin educación 2020 por discapacidad? Crece la brecha. Catástrofe generacional en América Latina, advierte UNICEF por pausa educativa en la pandemia. This New, reporte al mundo sobre la inclusión real de personas con discapacidad. Actualidad 2020, noviembre 10. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR es noticia. Desde el Centro Mundial de Noticias de la Alianza Internacional de Radio presentamos los hechos más importantes del momento. AIR es noticia. 137 millones de niños y niñas latinoamericanos en edad escolar no asistieron a la escuela en los recientes 170 días de estudio por cuenta de la pandemia COVID-19. Un alto porcentaje que sobrepasa 40 de cada 100 niños en esta situación están por fuera en la brecha digital sin educación virtual. En América Latina y el Caribe hay más de 11 millones de casos de coronavirus reportados hoy. 7 meses después de que el primer caso afectara a Brasil, el COVID-19 ha privado al 97% de los estudiantes de la región de continuar con su educación habitual. El cierre prolongado de las escuelas ha significado que aproximadamente 137 millones de niños y niñas continúen sin recibir educación presencial. Para cada niño, niña y adolescente, esta pérdida tiene graves implicaciones en su futuro y cada día con las escuelas cerradas va dando forma a una catástrofe generacional que tendrá profundas consecuencias para la sociedad en su conjunto, reporta UNICEF en su informe Educación en Pausa, noviembre de 2020. Reflexión. La mayoría de seres humanos con discapacidad que logran vida independiente están por fuera de sus derechos efectivos. Un alto porcentaje que alcanzan autonomía con asistencia están por fuera de inclusión. Millones de personas en el mundo con multidiscapacidad y dependencia permanente no están contemplados en ningún plan de protección de su derecho a la vida digna. Discapacidad no es incapacidad. Todos tenemos los mismos derechos. Las personas con discapacidad tenemos mucho que dar. Solo necesitamos una oportunidad para demostrarlo. En Jamaica, el 55% de los hogares acceden a Internet. 34 de cada 100 familias no tienen siquiera un dispositivo para conectarse. Brecha digital en Latinoamérica. Evento a seguir, talento y discapacidad, innovación social con M de mujer, seminario web Fundación 11, noviembre 12, enlace en Disnet, Twitter, @Disnet. Discapacidad no es incapacidad, todos tenemos los mismos derechos. La pregunta hoy, ¿es posible hablar de educación inclusiva en la realidad 2020? ¿Cómo hacerlo en la nueva realidad? Internet no llega a casa de 32 millones de niños y niñas estudiantes de escuela básica en Latinoamérica. ¿Cuándo habrá real educación inclusiva? ¿Cuántos escolares con discapacidad por fuera en el continente? El derecho a la educación inclusiva. En los Estados Convención ONU, las personas con discapacidad no quedan excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad y los niños y niñas con discapacidad no quedan excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. Artículo 24 del Sueño Derecho a la Educación en el Tratado Obligatorio para los Estados parte. Inclusión en perspectiva. La adaptación de los establecimientos educativos a la nueva realidad debe ser una oportunidad para mayores ajustes y adaptaciones inclusivas, dice UNICEF en su informe Educación en Pausa. Si bien los países se encuentran en diferentes etapas en términos de su situación epidemiológica y respuesta a la pandemia, es imperativo que los países se preparen ahora para la reapertura segura de las escuelas. A fin de proteger el aprendizaje y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes, deben ser aplicados protocolos de salud y seguridad, limpieza y desinfección, con instalaciones básicas que permitan lavado de manos con agua y jabón, docentes con formación adecuada, enfoques pedagógicos más inclusivos y programas de educación correctiva deben estar disponibles, afirma el informe Educación en Pausa de UNICEF. This New, AIR es diversidad, inclusión, sostenibilidad. Radio Universal, en derecho a la información para todos. Servicio editorial Disnet, Hernando Ayala, Periodismo Universal.
Soy abogado. Hace poco postulé para el cargo de fiscal y por ser ciego me rechazaron. Tuve que presentar una queja ante las autoridades para hacer respetar mi derecho de postular. Uy, subir a un microbús es difícil. Así nomás no paran. Me ven con muletas y se siguen de largo. Discapacidad no es incapacidad. Todos tenemos los mismos derechos. Las personas con discapacidad tenemos mucho que dar. Solo necesitamos una oportunidad para demostrarlo. El Estado y la sociedad deben garantizar los derechos de las personas con discapacidad y crear condiciones de igualdad de oportunidades. El reto lo asumimos todas y todos. Tu firma es importante. Es un mensaje de Sociedad y Discapacidad, con el apoyo del Fondo por los Derechos de las Personas con Discapacidad. AIR es noticia. Desde el Centro Mundial de Noticias de la Alianza Internacional de Radio presentamos los hechos más importantes del momento. AIR es noticia.